¿El tipo de cambio real se encuentra atrasado en la economía argentina o no? Esa es una de las preguntas que nos hacíamos hoy cuando presentábamos un trabajo sobre el tipo de cambio. De acuerdo a distintos factores que influyen sobre el tipo de cambio, vemos que existen presiones a retraso en el tipo de cambio. Por un lado, un aumento en el gasto público, entre otras variables, pero la más importante que vemos hoy que influye sobre el tipo de cambio, un gasto público, un déficit fiscal, generado por un alto gasto público, financiado básicamente o en gran parte por deuda externa, que genera un ingreso de dólares en el mercado que no es acompañado por una demanda igual o suficiente, ya que existen altas tasas de interés en el mercado que motivan a los inversores a invertir en LEVAC, por ejemplo, y no a comprar dólares. Esto ha generado que el tipo de cambio se mantenga planchado, aún durante estos primeros meses del año hubo bastante variaciones, el dólar abrió a 16.20, luego bajó a 15.40, ahora está de nuevo en 16.40, variaciones que se van produciendo, pero que vemos todavía que la inflación ha comido bastante el efecto de la devaluación que generó este gobierno cuando asumió, devaluó un 30%, la inflación comió gran parte de esa devaluación, hubo una devaluación original del 30%, después el dólar siguió apreciándose, pero la inflación se fue comiendo todo esto, ¿no? Lo que nosotros hemos podido ver y analizar a lo largo del estudio de la economía argentina es que desde el origen de la Argentina hemos tenido crisis cada 7 años. Cada 7 años se produce una crisis por distintos motivos, en la mayoría de los casos por un exceso de déficit fiscal con un atraso cambiario. Lo que vemos en este momento no estamos viendo que la economía vaya a entrar en una crisis fuerte o en una crisis importante, porque sí estamos teniendo atraso cambiario, estamos teniendo déficit fiscal, pero hoy tenemos la posibilidad de financiarnos y de acceder a los mercados internacionales que en otros momentos de crisis no se ha podido acceder y ha sido también uno de los factores detonantes. Así que lo que estamos viendo es un atraso cambiario, una economía que empieza a mostrar en algunos sectores señales de crecimiento. Este año estimamos que va a crecer la economía probablemente un 2%, no tenemos un dato exacto. Lo que sí tenemos claro es que va a crecer por sectores. Hay sectores que lo van a ver y sectores que no lo van a ver. Este año se dinamizó mucho la construcción, el sector público nacional empezó a invertir mucho en obra pública, que el año pasado se había paralizado, junto con los distintos niveles de gobierno, tanto nacional, tanto provincial como municipal. Vemos obviamente desde el año pasado el sector del agro ha sido un sector beneficiado y que ha venido traccionando en la economía. Otro sector que viene creciendo es la intermediación financiera. No vemos el mismo resultado en lo que es la industria manufacturera, en parte porque el tipo de cambio planchado no la favorece, pero también en gran parte por la crisis de Brasil, que nos pega mucho y sobre todo a Córdoba. Así que bueno, de acá, ¿qué vemos de acá a fin de año? Esperamos que la economía vaya de a poquito creciendo, como decía, no todos los sectores lo van a ver, los asalariados difícilmente porque ha habido una caída en el salario real, y con un dólar que seguramente se va a ir acomodando un poco, pero tampoco podemos prever hoy en cuánto va a terminar el dólar a fin de año. Según el gobierno nacional y el presupuesto debería estar cerca de 18 pesos por dólar, pero bueno, todavía no sabemos qué va a pasar el resto del año. Ayer se esperaba que Argentina sea recalificada como mercado emergente, esa recalificación no vino, sigue en espera y se va a revisar recién en el 2018, así que vamos a ver cómo se comportan también los inversores frente a esta decisión de no recategorizar Argentina. Bueno, hay algunos interrogantes, hay algunas muestras de que la economía empieza a moverse un poco, pero bueno, todavía tenemos que esperar para ver hacia dónde se consolida esta tendencia.